programa, después del receso, arrancamos, ¿se imagina usted que arrancamos la quinta temporada con todo? Todo. Tenemos una agenda de temas a tratar. La realidad nos impacta permanentemente trayéndonos noticias que quizás nunca pensamos, ¿no? Sí. Y uno de los temas que, por supuesto, es agenda política, que además entiendo yo, y esto es a título personal, va a impactar en los desafíos de las relaciones de poder en el tiempo de ahora en adelante, es decir, entre la geopolítica mundial. Creo que la situación de la guerra de Rusia-Ucrania va a traer consecuencias en los realineamientos y en las posiciones de los distintos bloques de poder a nivel geopolítico, que de alguna forma muestran un antes y un después. Para mí, esto para mí es un criterio personal a debatir. Me parece que esta es la consecuencia de algo que vamos a tener que trabajar mucho durante todo este año, porque no es menor el hecho político de esta guerra, que deja en evidencia un escenario que se transforma a nivel internacional. Esta es mi visión. Después, por supuesto, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir y nos pondremos de acuerdo o no, pero me parece que es un tema de vital importancia, porque va a además marcar la agenda de los países también emergentes, o de los países como los nuestros, en nuestra región, que también tendrán que adaptarse a esta situación internacional que va a aparecer o va a continuar evidenciándose a partir de este conflicto. Bueno, yo lo dejo así en el aire, para que lo discutamos después, pero me parece como que es un gran puntapié inicial para analizar esto, tener en línea a Jorge Castro, que además de ser abogado, es un consultor internacional de primera línea, ha sido funcionario en la Secretaría de Presidencia de la Nación, si mal no recuerdo, pero además es una palabra sumamente autorizada para poder compartir sus ideas al respecto. Doctor Javier Liaño, Verónica Estea y quien le habla, Fernando Barrera, los saludan. Un placer tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Castillo de Cartas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí me escuchó un poquito la introducción seguramente. Yo estoy convencido que este conflicto evidencia un cambio de era a nivel geopolítico, y va a continuar en el tiempo rediscutiendo las relaciones de poder en el mundo, ¿no? Que nos va a afectar a todos los países y también al nuestro. Mire, yo coincido con lo que usted señala. El cambio fundamental provocado por la guerra en Ucrania, en lo esencial ya ha ocurrido. Se refiere a la crisis definitiva, irreversible, del orden internacional vigente en Europa a partir de la posguerra fría, esto es desde 1991 en adelante. Y este orden internacional vigente en Europa a partir de 1991 tenía en materia de seguridad su expresión suprema a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Y es esto en definitiva, con la intervención militar de Rusia en Ucrania, lo que ha quedado atrás definitivamente. Lo que viene ahora es un nuevo orden internacional donde los reclamos de seguridad de Rusia van a estar necesariamente contemplados en el orden internacional que en materia de seguridad surja a partir de ahora. Ahora, hay una crisis derivada en materia económica a partir de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, ¿no? Que también empieza a cambiar el orden de poder internacional. Y ahora la materia de seguridad y de defensa, que se hace palmaria con esta crisis en Europa. Claramente hay un eje que se está corriendo hacia digamos, hacia Asia, hacia el Oriente,
y está poniendo en dificultades la situación europea, ¿no? Por lo menos en el contexto del poder internacional. Mire, para dar o intentar encontrar una respuesta a esta pregunta que usted formula, que es Sí. absolutamente central, lo que conviene ante todo tener presente y bien clara, cuál es el significado único que tiene Rusia en el sistema internacional. Rusia es un país, es el país que tiene mayor superficie territorial del mundo. El territorio ruso asciende a 17.5 millones de kilómetros cuadrados. 40% de ese territorio, ese inmenso territorio, el mayor del mundo, están en Europa, a contar hasta los Urales. Y el 60% está en el Asia, que es lo que abarca todo Siberia. En este sentido, Rusia cumple un papel decisivo, en primer lugar en Europa, como está quedando de relieve por estas circunstancias de haber estallado una guerra en el corazón de Europa por la iniciativa del presidente Vladimir Putin. Pero también cumple un papel decisivo en Asia. De modo que lo que suceda ahora en esta guerra de Ucrania va a tener consecuencias necesariamente, no solo en el orden europeo, sino también en el orden mundial, global. Jorge, Javier Liaño le habla, buenos días. ¿Qué tal? Eso le quería preguntar justamente. ¿Cómo analiza el comportamiento de los otros jugadores que están, los ex-BRICS, por ejemplo? Brasil tiene una posición, parecería bastante clara, cercana a Rusia. ¿Qué hace China? ¿Qué hace India con respecto a este conflicto? Mire, quizá para encontrar una respuesta a su pregunta, habría que ver cuál fue el resultado de la votación que hubo en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de que la Unión Europea y Estados Unidos presentaran una propuesta de condena de la intervención militar rusa en Ucrania. Sobre 192 países representados en Naciones Unidas, 141 votaron a favor de condenar la intervención militar rusa en Ucrania. Entre esos 141 países están la Argentina y Brasil. Pero entre los 31 países que votaron, que se abstuvieron, esto es, se negaron a condenar la acción militar de Rusia en Ucrania, entre esos 32 países que se abstuvieron, el primero fue China, el segundo fue la India, el tercero fue Pakistán, el cuarto fue México. Esto es, la mayor parte de la población del mundo se negó a condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania. China tiene 1.440 millones de habitantes. India tiene ya una población superior a la de China, unos 1.500 millones de habitantes. El Pakistán, que es el otro país del subcontinente indio, tiene más de 300 millones de habitantes. México es una economía fundamental del espacio norteamericano y tiene una población de 110 millones de personas. Estos son los términos reales en que se ha votado en Naciones Unidas, cuando solo 5 países estuvieron de acuerdo con los términos planteados por Rusia de intervención militar en Ucrania. ¿Y cuál podría ser la consecuencia entonces de este conflicto? Porque yo creo que en realidad lo que hace el conflicto es evidencia un cambio de época. Ahora, lo sufren los ucranianos, ¿no? Lo sufren los ucranianos este cambio de época, porque a ellos es a los que les cae también el peso del ataque militar, ¿no? Pero ¿qué consecuencia va a traer hacia adelante la resolución de este conflicto a partir de este cambio de eje geopolítico mundial? Mire, la primera consecuencia, que no hay que colocarla en el futuro, sino en el presente inmediato, es una profunda crisis económica internacional. La Agencia Internacional de Energía informó la semana pasada que va a haber una disminución de más de 3 millones de barriles diarios provenientes de la restricción
de la producción petrolera y gasífera que experimenta en el momento actual Rusia, no solo como consecuencia de las sanciones internacionales, sino por el boicot que han hecho a la producción rusa de petróleo las grandes transnacionales petroleras, sobre todo norteamericanas y europeas. El cálculo de la Agencia Internacional de Energía es que con una pérdida de más de 3 millones de barriles por día de la producción petrolera rusa, el precio del petróleo va a trepar, va a haber que multiplicarlo por 2 o por 3, o quizá más. En la última semana de febrero, cuando Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo de Rusia, que importa nada más que 700.000 barriles por día, el precio del petróleo alcanzó los $148 el barril. En estos términos, lo que está advirtiendo la Agencia Internacional de Energía es que a partir de abril de este año, que es cuando hay que comenzar a contar la pérdida de 3 millones de barriles por día que va a experimentar Rusia, o que ya ha comenzado a experimentar Rusia, lo que hay que prever es un precio del petróleo que va a estar por encima de los $200 el barril, lo que significa de manera inmediata una situación recesiva aguda en la economía mundial. Hoy se está discutiendo la posibilidad de un embargo petrolero de toda Europa, ¿no? Bueno, pero esto es más, está en el orden de las intenciones de algunos países europeos que de los principales protagonistas, porque ya Alemania ha señalado que es absolutamente imposible cesar con las importaciones de petróleo ruso en el mercado europeo, sobre todo Alemania, del cual dependen más de un 60% de su demanda del petróleo y del gas ruso para el mantenimiento de la actividad económica de la primera economía de Europa, que es la República Federal Alemana. Exacto. Ahora, qué incómodo para la Comunidad Económica Europea este conflicto en virtud de las diferencias que le genera con Moscú, ¿no? Cuando en realidad gran parte de la estrategia política de Europa estaba depositada en fortalecer el esquema euroasiático a partir de la alianza París-Berlín-Moscú, ¿no? Y esto... Bueno, pero hay un protagonismo internacional muy significativo, tanto de Francia con el presidente Emmanuel Macron, como de Alemania con el canciller Scholz, en el sentido de que estos dos, que son los dos principales países europeos, claramente ya están en una relación de vínculo directo y de negociación directa con Rusia, en la búsqueda de un acuerdo de paz y por lo tanto del fin de los combates en Ucrania. Hay un protagonismo europeo de Francia y Alemania en primer lugar, ya muy significativo, que actúa con independencia de los Estados Unidos. Es el destino europeo. Y Jorge, una última pregunta por mi parte. ¿Y cómo ve el rol de Turquía aquí? Porque también tuvo, por un lado, cerrando los pasos de los Dardanelos, por otro lado, convocando a las negociaciones de paz. Bueno, tiene un papel muy activo. Está programado para esta semana una nueva reunión de los cancilleres y con el agregado de que, según la expresión del vocero, las expresiones del vocero del presidente Erdogan de Turquía, está en la fase prácticamente final los términos de un acuerdo definitivo entre Ucrania y Rusia, que en lo esencial responde a los términos planteados por el presidente Vladimir Putin. Es decir, una Ucrania neutral, digamos, que no ingrese ni a la OTAN. Ese es el punto primero, un estatus internacional irreversiblemente neutral de Ucrania, que lleva esta neutralidad al plano de una reforma de la Constitución ucraniana y con la renuncia definitiva e irreversible a incorporarse a la OTAN. Y el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Bueno, estas son una alternativa que todavía no está definida, por lo menos del lado ucraniano. El tema de las dos repúblicas cuya soberanía ha reconocido Rusia y que son de lengua rusa, situadas en el sur de Ucrania, al mismo tiempo que el presidente Putin exige que haya un reconocimiento de la autonomía y de la vigencia de la lengua rusa
como una de las dos lenguas nacionales de Ucrania. A diferencia de lo que sucede en el momento actual, donde el ucraniano es la única lengua nacional reconocida y admitida por el Estado de Ucrania. Ahora, y con esto también termino yo, doctor. ¿Cómo vuelve la OTAN de las sanciones económicas aplicadas a Rusia en este contexto? Es decir, porque... Mire, las sanciones económicas que han sido aplicadas por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido son el conjunto de medidas de estrangulación económica, financiera, comercial, más graves que ha experimentado un país en toda la historia del mundo moderno. Los daños infligidos a la economía rusa son enormes. El último de esos daños son lo que le acabo de mencionar recién, claro, que es referido a lo que ha dicho, y hay que conviene tomar esto como un dato absolutamente central de la situación actual, que es la pérdida de más de 3 millones de barriles por día de la producción petrolera y gasífera rusa a partir de abril de este año, lo que tiene consecuencias para un shock de provisión de energía en el mundo de extraordinaria envergadura. Claro, por eso digo, ¿cómo vuelve, no? Después, en el hipotético escenario de paz y de acuerdo entre Ucrania y Rusia, ¿cómo se vuelve desde ese camino, no? ¿Cómo se vuelve desde las sanciones aplicadas? Va a ser muy difícil. Es cierto, pero hay formas y formas de dar marcha atrás, sobre todo ante la gravedad de los acontecimientos. Lo que tiene un carácter perentorio es la necesidad de evitar una crisis mundial en el plano económico que implique un nuevo ciclo de recesión en la economía mundial. Claro, tal cual. Doctor, ha sido un placer tenerlo como siempre aquí en Castillo de Cartas. Hasta luego, gracias por invitarme. Al contrario, un placer. Hemos hablado con el doctor Jorge Castro, analista internacional sobre la crisis en Europa.